Hola, yo soy Eduardo y esto es Probando TV. Y hola, yo soy Rubén y hoy os vamos a hablar de la cámara que utilizamos para grabar este programa. Porque alguna persona en los comentarios de probando.tv nos preguntó, oye, ¿con qué cámara grabáis el programa? Pues muy sencillo, lo grabamos con esta cámara, no os la vamos a enseñar porque justamente estamos grabando en este momento el programa con ella. Y es difícil de enfocar la cámara cuando estamos utilizándola para grabar. Es complicado, pero bueno, tenemos la caja y os vamos a explicar un poco las 4 características principales de ella. Es una JVC HD, que os diré todo el nombre porque es larguísimo, GZ HD7. Lo de HD evidentemente es porque es High Definition, es Full HD 1920x1080, es de disco duro, es una cámara de disco duro, tiene 60 GB de disco duro. Perdón, una cosa, que es curioso que es HD, que es de alta definición, y es HDD, que es de disco duro, ¿no? Exactamente, que es una HDD HD, vamos. O sea, que se complica el tema de las letras. Sí, llega un momento que con tanta nomenclatura a veces es complicado hacerse cargo de todo lo que lleva un cacharrito de estos, pero bueno. Muy importante, la cámara tiene 3 CCDs, es fundamental hoy en día una cámara con 3 CCDs, es decir, 3 sensores de imagen. Lleva un sistema que se llama OIS, que sirve para estabilizar la cámara, es bastante malo, no sirve de mucho, la verdad. Normalmente la gente que se la compra la acaba desconectando, o eso he oído yo en varios foros de esta cámara. ¿Tú lo tienes conectado? Yo lo tengo desconectado. Ah, bueno. Más que nada porque es un poco lento y no funciona, es el estabilizador de imagen. Cuando te tiembla la mano, en nuestro caso utilizamos trípode, entonces no tenemos mucho problema. Nada que estabilizar. Exactamente. Cosas así más interesantes. Bueno, podríamos decir, la calidad de la imagen es muy buena. Quizás ahora mismo en los vídeos en internet, como la tenemos que reducir, no se nota, pero si tú coges esta cámara, la conectas con la salida HDMI, que la puedes conectar a cualquier televisor que disponga de esta entrada, ves la alta definición y es alucinante. O sea, ves un nivel de detalle increíble. Eso es importante, ¿no? El nivel de compresión que se hace, que los vídeos que subimos a internet, o sea, del formato original grabado por la cámara. Están hipercomprimidos. Exacto. O sea, ¿cuáles? ¿Te acuerdas los tamaños de un vídeo de 3 minutos? ¿Cuánto puede ser antes de compresión y después de compresión? Antes de compresión, bueno, aquí tienes la salida 1920x1080 de resolución. Y eso lo estamos subiendo a 640 a 640 por 360. 368, o sea que no tiene nada que ver. Lleva lentes Fuji, lo cual es un símbolo de calidad. Es una cámara muy pequeñita, tiene una especie de formato profesional, pero no deja de ser una cámara doméstica. Pero tiene algunas aplicaciones como conexión de micro y otras como temas de cebra, que los que utilicen cámaras profesionales sabrán de que estoy hablando. Puedes hacer el tema de cebra, tiene balance de blancos manual y automático, tiene todos los controles manuales del objetivo, por lo tanto pues lo que es la apertura de diafragma, todo el tema de profundidad de campo, todo esto lo puedes hacer manual. Todo esto, lo que ahora es una cámara, digamos, no profesional para uso avanzado, que sería esta, hace 3 años estas mismas características serían de una cámara profesional. Exactamente. Como hoy en día, hace 3-4 años era imposible encontrar una cámara doméstica, hoy en día lo lleva toda una cámara. Lo cual hace que, bueno, para determinados programas como este, con una cámara de estas sea suficiente y no sea necesaria una cámara de estas ya profesionales, que lógicamente el gasto es mucho mayor. Esta cámara, ¿cuánto dinero? 1.200 euros. ¿Dónde la compramos? Comprada aquí, en España. De todas maneras, la cámara es una buena cámara, nosotros estamos muy contentos con ella. La única diferencia, y hay una cosa que tener en cuenta muy importante, es que graba en disco duro, por lo tanto no graba los tiempos, sino que graba por archivos, lo cual es muy engorroso a la hora de cortar secuencias, porque cada vez que paras la cámara te genera un nuevo archivo. Y tiene otra cosa que a mí personalmente no me gusta, que JVC tiene la tendencia de grabar los ficheros, hacer las grabaciones en formatos un poquito raritos. Sí, en este caso graba en un formato que se llama TOD, que es incompatible con todo. Exacto, que es difícil de convertir, que no funciona, que tienes que tener el software adecuado para convertirlo. Esa es una de las cosas malas. Lo único que el punto TOD es compatible con QuickTime si instalamos un pequeño archivo que lleva el CD de instalación de la cámara. Si lo instalas ya lo haces compatible con Mac. Con Windows lleva también su propio programa. Claro. Lo puedes hacer compatible, pero hay que trabajar un poco. Por lo demás, pues bueno, es una cámara buena, no es una cámara profesional, pero se acerca mucho a una cámara profesional. Y la calidad que estáis viendo es muy comprimida, con lo que yo personalmente creo que es una muy buena cámara. Sobre todo, ¿Tú lo has visto? Sí, sobre todo la definición. me da mucha envidia a mí la cámara esta. O sea, Así que nada, pues eso,
esta es nuestra cámara y que esperamos utilizar durante mucho tiempo aquí en probando.tv. Hasta luego.